Desde estos foros se promueve la agenda LGBT, queriendo imponernos que las mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Para mí hubo un cambio bastante fuerte en cómo se hace política. El accionar político y el Estado funciona a partir de las emociones negativas y emociones muy intensas. Me llamaba mucho la atención cómo de repente el aparato comunicativo público estatal pasó a ser twitters privados. Un poco pensando en eso, surgió esta serie que se llama Falso Mesías, que son retratos de 16 funcionarios y funcionarias. Por un lado me interesa que se identifiquen, ¿no? Pero que son realmente rostros que están atravesados por emociones muy fuertes, ¿no? También como un poco en la línea de los dibujitos animados. Anyone for tennis? Nice game. Now you screwy wabbit, you're next. Lo primero que pinté fueron autorretratos y es algo a lo cual vuelvo a lo largo de los años, en estos 20 años casi. Pero que bueno, hay algo como de volver, tengo una comodidad total para hacer cualquier cosa en mi cara, que si trabajo con otra cosa u otra persona, como que me genera una presión que no me deja como explorar ciertas partes de la pintura. Que nada, adelanto mi cara. Yo en realidad soy gran admiradora de la escultura. Yo si pudiese elegir hacer así como lo que quiera, sería ser escultora. Al momento de crear una imagen, veo que mis imágenes que son de dos dimensiones tienen muchas más sutilezas y efectividad que de repente si me pongo a pensar algo volumétrico, que lo he hecho, pero que siempre queda como una cuestión medio esquemática. Y después dentro de lo que es lo bidimensional, el óleo va muy con mi carácter porque para mí el óleo es como la pintura del error, como que nunca nada se pierde del todo. Eso como que me encanta, es casi para mí pintar con óleo. Creo que es como lo más similar a escultura que hay en las dos dimensiones, porque un poco como que voy modulando, es como bueno, pongo un color y ahora le pongo un poquito más de luz y un poquito más de sombra, entonces como que me gusta la pintura volumétrica, digamos, que le haga sentir a la persona que está mirando los volúmenes, los pesos, los materiales, como una dimensión casi táctil de lo que estás mirando. Mi lugar favorito de los museos en general es el gift shop. Es ese lugar en donde vos te puedes llevar algo. Vos ves una grande obra de arte hecha en otro lugar, en otro momento, única, colgada en la pared del museo o puesta en un pedestal en la pared del museo, pero después pasas por el gift shop y te llevas la taza o el cuadernito o el libro o el catálogo o la remera o el tote bag o lo que sea. Para mí, por momentos, eso es casi más importante que la obra, ¿no? Como que digo, está buenísimo, vas a ver, no sé, Las Meninas o La Gioconda, está genial y es increíble verlo y poder experimentarlo, pero después lo que te llevas a lo que te acompaña en el día a día es ese recuerdo y es ese imán o lo que sea, y como que me gusta esa situación que sí me parece como democratizadora en un punto y también como que le quita casi la importancia al objeto en sí. Me parece que no siempre es importante ver las obras de arte en vivo. A veces puedes establecer vínculos súper intensos y interesantes con algo que tal vez no viste en vivo. La pintura, pero el arte más así en amplio, fue como mi cable de conexión con la vida en sociedad, digamos. Como que yo soy más solitaria, me encanta pasar mucho tiempo sola, que creo que también por eso me gusta mucho la pintura, porque es una actividad que en su práctica es muy solitaria, porque incluso aunque tengas a alguien al lado mientras pintás, o sea, cuando estás vos con el cuadro, con la tela, es como, bueno, es entre vos y eso, no entra como nadie más.